tardes. Presentamos nuestro trabajo final con un video en donde reunimos las reflexiones y preguntas que fuimos construyendo durante el cursado del taller de práctica de enseñanza universitaria. Partimos de concebir la docencia no como una actividad aislada, sino como una práctica social situada, plurideterminada y atravesada por decisiones pedagógicas, institucionales y también ético-políticas. Para acompañar esta presentación, comenzamos con la imagen que aparece en pantalla. La secuencia propone un recorrido que va de la docencia aislada hacia una práctica reflexiva. En el primer macetero, la enseñanza se representa como una acción individual y desconectada. Luego aparece la reflexión crítica, que implica revisar nuestras decisiones y supuestos a la luz de los marcos conceptuales trabajados. Más adelante, vemos la exploración de herramientas, donde seleccionamos estrategias, recursos y enfoques para enriquecer el hacer docente. Finalmente emergen los brotes de la práctica reflexiva, expresión de una enseñanza situada, consciente y transformadora. Tal como plantea Edelstein en su libro Formar y formarse en la enseñanza, supone reconocernos como sujetos en permanente construcción, donde enseñar no significa solo transmitir conocimientos, sino analizar el propio hacer, tomar posición y construir sentido colectivo en el aula. En ese espíritu, este trabajo busca fortalecer nuestra práctica docente desde una mirada crítica y fundamentada y comprometida con la formación integral en la universidad. Les invitamos a ver el siguiente video. Muchas gracias. El eje 1 nos invitó a construir una epistemología de la práctica docente, reconociendo que enseñar no es una acción aislada, sino un acto profundamente social y complejo. La enseñanza universitaria, tal como la vivimos, no es técnica ni neutral. Está atravesada por decisiones políticas, marcos institucionales y, sobre todo, tejidos socioculturales que definen incluso lo que consideramos valioso de transmitir. Reflexionar sobre esa complejidad nos exige abandonar miradas lineales y asumir que nuestro accionar está siempre plurideterminado. Esto nos interpela a repensar críticamente la experiencia cotidiana en el aula, para reconocer los saberes, los supuestos y racionalidades que guían, a menudo sin darnos cuenta, nuestro quehacer diario. Porque detrás de lo que hacemos, todos los días nos debemos preguntar ¿para quién enseñamos y con quién construimos conocimiento? Enlazado a la complejidad, profundizamos en la función política de la enseñanza universitaria. La universidad es un espacio de producción y distribución de saber que tiene un impacto directo en la sociedad. Por ello, concebimos al docente como un sujeto clave para la inclusión y democratización de la educación superior. Nos preguntamos constantemente cómo se refleja la función política en el diseño de nuestras clases. El docente universitario debe ser un agente curricular significativo que se define respecto al qué, cómo, por qué y para qué enseña. Esta labor no es neutral, implica tomar posición y ser un profesor orientado a la indagación, capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar recursos alternativos. El eje 2 se centró en los sujetos y las instituciones de las prácticas, y en particular en la construcción de la identidad docente universitaria. Como puede apreciarse en el cuadro, y a partir de los aportes de Remedi sobre la institución de la universidad y la construcción de identidades, y en relación hacia una caracterización del docente universitario excelente, la identidad es una imagen profesional que es también una construcción social, a veces alienada, que se asume. Hemos problematizado intensamente la cultura docente institucional en torno a la lógica de la evaluación y la rendición de cuentas. La presión por la productividad académica, publicaciones, papers,
moldea la imagen ideal del docente investigador. Sin embargo, a nuestro juicio, la evaluación de la docencia en el aula sigue siendo un componente menos determinante para la promoción y el reconocimiento formal que la producción científica. Continuando con el eje 2, debemos destacar que la identidad docente se consolida mediante un proceso reflexivo continuo entre la imagen impuesta y la autoconstrucción en el aula. Como señalan Alcalá, Demuth y Quintana, las identidades son siempre móviles y dinámicas, interpeladas por la experiencia. La identidad docente no constituye una base fija y estable, algo esencial que define al sujeto, tal como lo expresa Watson, sino que el propio sujeto la va construyendo. En nuestras trayectorias, y tal como lo podemos apreciar en la imagen, identificamos la transformación necesaria desde un modelo docente centrado en la transmisión de contenidos disciplinares hacia uno que priorice los aprendizajes significativos y la mediación didáctica y tecnológica. Esta transición se entrelaza con las particularidades del trabajo universitario, que requiere articulación permanente entre enseñanza, investigación y extensión. Como lo expresa Runge Peña, la mera transmisión de conocimientos es insuficiente para el quehacer universitario. La identidad del profesor está ligada a la búsqueda activa de la verdad. Un componente fundamental es la posesión de un hábitus académico o científico. Sin embargo, en nuestro contexto, la sobrecarga horaria en docencia de grado limita el tiempo efectivo para la investigación, relegándola frecuentemente a un segundo plano. Lograr una articulación genuina constituye un desafío que implica el compromiso ético con la formación crítica. Nuestra clase no es solo una clase, es un acto político. Con esta frase empezamos el eje 3, que nos invita a hablar de la especificidad de una práctica situada. Para ello, entendemos que estamos frente a una realidad poderosa desde nuestro rol docente, y como vemos en la imagen, la universidad no es una torre de marfil. Es un motor que produce y distribuye saber, transformando la sociedad. En este sentido, como docente, estamos en el centro, ¿no?, de esa transformación. Tomamos en este eje a dos autores que nos invitan, uno, Lucarelli y Del Rengo, a pensarnos como agente curricular significativo. En este sentido, no solo nos pensamos como docentes que imparten una clase, sino que definen y redefinen constantemente nuestro propósito. En el pensar el qué, el cómo, el para qué y el por qué de esa enseñanza. También Edelstein, que es el otro autor que tomamos, nos invita a pensar que la enseñanza no es neutral, y efectivamente no lo es. Es una intervención desde cada posición que tomamos en la realidad. Por eso, este eje llama nuestra atención y nos invita a convertirnos en docentes e investigadores de nuestra propia práctica, analizando el impacto que hacemos y generamos con alternativas para superar la educación inclusiva, democrática y comprometida. Por eso el cambio empieza en nuestras propias aulas. Y ya como conclusión, por ahí partiendo desde las prácticas de enseñanza en la educación superior como enfoque teórico-analítico que nos proponen Salazar o Steinman, vemos como este taller ha contribuido en este equipo de trabajo de manera significativa en la construcción de un trayecto de formación y reflexión teórico-metodológica. Nosotros pudimos lograr una actitud reflexiva durante el proceso y crítica de nuestras acciones, decisiones y supuestos pedagógicos también. Esto se evidenció en que pudimos referirnos a las prácticas de enseñanza desde la concepción de su complejidad, situacionalidad y carácter colectivo,
Nuestro trabajo logró incluir referencias a las especificidades que se dan en nuestro trabajo docente en la universidad desde sus 4 funciones de grado, extensión, investigación y también la participación política. La capacidad que hemos tenido para fundamentar y hacer un análisis crítico nos permitió pensar la propia práctica como principal resultado, ¿no?, que nos llevamos. Ese proceso nos permitió revalorizar el trabajo pedagógico y asumir la docencia como una responsabilidad renovada. A partir de ahí, el grupo agradece un montón el acompañamiento que ha tenido el equipo docente en las herramientas que nos ha podido proporcionar en este taller, y esperamos que este video aporte a seguir pensando la docencia universitaria. Muchísimas gracias.